Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Steven Calvo, soy del comercio internacional. Adicionalmente, esa materia es cultura de Europa, Estados Unidos y Asia. Vamos a hablar sobre las relaciones de la Unión Europea que tiene con Colombia. Con el compromiso de Colombia en profundizar su integración comercial con el mundo, el acuerdo de libre comercio entre Colombia y la Unión Europea está cerca de cumplir un promedio de 6 años. El comercio bilateral con el mercado europeo ofrece oportunidades para profundizar la diversificación de la canasta exportadora, aprovechando la competitividad de los bienes no tradicionales, tanto agroindustriales como manufactureros. La Unión Europea es el segundo socio más importante para Colombia, representando el 14,7% del comercio exterior, posicionándose por detrás de Estados Unidos con el 26,8% y superando a China con el 12,6% y México con el 5,95%. Entre estos países del continente de Europa encontramos los Países Bajos, España, Bélgica, Italia, Alemania, pero el que me llamó la atención puede ser por la historia que tiene en relación con Colombia, está el país de España. ¿Por qué? Porque el comercio con España es el más dinámico en este momento. El año pasado, de los países que conforman el bloque, España tuvo la mayor actividad económica con Colombia, con 3.574 millones de dólares entre importaciones y exportaciones y una participación del 22% en cuanto al tamaño del intercambio. Adicionalmente, pues como ya sabemos que vamos a escoger a España, podemos comenzar a hablar sobre su historia. España es uno de los países que más historia tiene. Tiene una historia noble y rica, una historia que según los expertos se remontan a los homínidos, un pueblo prehistórico que se cree hábito en la península ibérica hace unos 1,2 millones de años. Para poder entender esta historia, hice una línea de tiempo la cual nos va a mostrar algunos periodos importantes de esta historia. Está la época prerromana. Esta época es la península ibérica, fue poblada ya desde hace 1,2 millones de años. No fue sino hasta hace aproximadamente 35.000 años que los humanos modernos llegaron por primera vez a la península. Los dos principales pueblos históricos de la península ibérica fueron los iberos, un pueblo que habitó la vertiente mediterránea de la península del noreste, y adicionalmente están los celtas, un pueblo del norte que habitaron la costa atlántica. Apareció en el sur de la península ibérica una ciudad donde floreció el comercio de oro y plata con los fenicios y los griegos. España es el segundo tema que vamos a hablar sobre esta línea de tiempo, que es el Imperio Romano y el Reino Gótico. España era el nombre dado a la región ahora conocida como España durante el Imperio Romano, durante la Segunda Guerra Púnica. El Imperio Romano, que se hallaba en constante expansión, captó colonias comerciales cartagineses de la costa mediterránea desde el año 210 y 205 a.C. aproximadamente. En total, le llevó al Imperio Romano 2 siglos para conquistar la península ibérica, aunque posteriormente mantuvieron el control sobre la región durante 6 siglos. La soberanía del Imperio Romano sobre Hispania empezó a debilitarse en el año 409, pero incluso después de estos cambios, los regímenes sucesores mantuvieron muchas de las instituciones y leyes bajo el imperio, incluyendo el cristianismo. El otro tema que pude colocar aquí en la línea de tiempo es la ibérica musulmana, entre los años 711 y 718. Casi la totalidad de la península ibérica fue conquistada por los ejércitos musulmanes árabes procedentes del norte de África, una conquista que formaba parte de la expansión del
Califato Omeya. Solo un área pequeña y montañosa en el noreste y de la península logró evitar la invasión inicial. Ahora hablemos sobre la Reconquista. La Reconquista se conoce como el periodo de la historia de España durante el cual los cristianos de la península ibérica lucharon contra el poder musulmán para recuperar y ampliaron sus respectivos reinos, aunque fue mayormente restaurada en el siglo XI después de haberse visto dividido en los reinos de taifas, con la toma de Toledo hacia finales de ese siglo, en 1085. Se observó un cambio en el poder en favor de los reinos cristianos. El final del dominio musulmán en España comenzó con la unión del matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, que sucedió en 1469 al unir sus dos reinos. Como podemos recordar en nuestra historia, por eso escogí a España, en 1492 fue también el año en que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, un viaje financiado en exclusiva por la reina Isabel. Esto llevaría más adelante a una gran expansión colonial en las nuevas tierras, al igual que otros reyes del Renacimiento, y esto dio lugar al siglo de oro de España. El siglo de oro de España es una era imperial española. Se puede describir mejor como un tiempo de descubrimiento, tanto dentro de la península como en el resto del mundo. España adquirió tierras y riquezas sin precedentes al extenderse su imperio a gran parte de las Américas. Después de esto se dio lo de Napoleón y la invasión francesa. ¿Por qué se dio? Porque Francia le pide a España que le deje pasar todas sus tropas por el país de España para atacar supuestamente a Portugal. Pero ¿qué pasó? Cuando Napoleón ya tenía un promedio de 100.000 tropas en España, en ese momento a Carlos IV esperaba que el gobernante francés le ayudara a recuperar el trono. Sin embargo, no solo Napoleón se negó a ayudarle, sino que también se negó a reconocer a su hijo Fernando como rey, y en su lugar presionó a los monarcas españoles para que le cedieran el trono, en el que instaló a su hermano mayor como rey José I. Las revueltas del 2 de mayo de 1808 era solo uno de los muchos levantamientos liderados por los españoles en contra de la dominación francesa. Colectivamente, estas revueltas provocaron la guerra de la independencia española, pero los que realmente ayudaron a esta acción de la dominación de la independencia fue las guerrillas españolas y las fuerzas anglo-portuguesas, quienes ayudaron a esta independencia. Está la guerra civil también que llega a España a principios del siglo XX. Las fuertes pérdidas como resultado de los intentos de España por colonizar partes de África comenzaron a minar la autoridad del país. Desde 1923 a 1931 el país quedó bajo el gobierno autoritario del general Miguel Primo de Rivera, un periodo que concluyó con el establecimiento de la Segunda República Española. Entre otras medidas, el liderazgo de la nueva república ofreció la autonomía política para el País Vasco, Galicia y Cataluña, y les dio derecho al voto a las mujeres. La historia de España bajo Franco. Bajo el general Franco, España era nominalmente neutral durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que sus simpatías oficiales rozaron con las potencias del eje. Solo hubo un partido político legal durante la dictadura, la Falange Española tradicional y de las Junts de Franco. Ese partido único, que más tarde cambió de Norte a Movimiento Nacional en 1949, hizo hincapié en el catolicismo, el nacionalismo y el anticomunismo. Durante la década de
1960, España, que había sido aislada política y económicamente después de la Segunda Guerra Mundial, experimentó una tasa de crecimiento económico sin precedentes, lo que llegó a ser conocido como el milagro español. El crecimiento ayudó al país a reanudar la transición hacia una economía moderna, nueva, y la última es la nueva democracia. Tras la muerte del general Franco en 1975, Juan Carlos I le sucedió como rey de España y jefe de Estado. 3 años después, el país aprobó una nueva constitución española, lo que restauró la democracia. Fue en ese momento que el país comenzó a delegar gran parte de la autoridad nacional a las regiones y se dividió el territorio nacional en comunidades autónomas. Ahora vamos a hablar sobre algunos símbolos que son muy importantes, como lo es la bandera española. Está formada por 3 franjas horizontales, 2 rojas y una amarilla. La amarilla es de doble tamaño que la roja y va centrada. Adicionalmente, se trata del mismo diseño que fue aprobado como pabellón nacional de España en 1785 bajo el reino de Carlos III. Aunque el modelo del escudo que se reproduce en su interior ha tenido varias modificaciones, la idea es que siempre lo colocaron al lateral más cercano al mástil para asegurar su visibilidad en caso de escasos vientos. Esta necesidad se dio al crear esta nueva enseña, dado a que habían guerras con los ingleses, estaba como en la época de guerra los ingleses, y confundían los barcos españoles con el enemigo. Entonces, por eso colocaron el escudo ahí para que pudieran identificar la bandera española. Ahora hablemos sobre otro de los símbolos, que es el escudo. El escudo, como ya he venido diciendo, ha tenido muchas modificaciones, pero este es el actual escudo de España. Tiene como timbre la corona real, las columnas de Hércules a cada lado, soportando el lema Plus Ultra, que en latín significa más allá. Soportando cada columna la corona imperial del Sacro Imperio Romano Germánico y la corona real. Los cuarteles representan los reinos medievales que unidos conforman a España. Aparecen el castillo Reino de Castilla, el Reino del León, Corona de Aragón, Reino de Navarra. El entado tiene la silueta de una granada, en referencia al reino nazarí de Granada, y el último reducto musulmán de la península incorporado en la corona española. En la última diapositiva ya muestro algunos de los elementos realmente más cerca del escudo, como le está el cuartel primero, el segundo cuartel, el tercer cuartel, los soportes que tienen que son las columnas de Hércules. Está el escudo, el escusón de armas. Adicionalmente, voy a dejar un video para que puedan entender mejor la historia de España, y eso únicamente dura 6 minutos. Muchas gracias.